Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Como todos los días tenemos nuestra reflexión, nuestro estudio bíblico. Hoy estudiamos el segundo libro de Samuel. Características esenciales del libro de Samuel, veamos un poco. El personaje central de este libro será el rey David, ya hemos dicho. Estamos haciendo como un repaso, sobre todo para aquellos que se están prendiendo por primera vez también a nuestro estudio bíblico. Estamos reflexionando, ya estamos entrando. Hoy queremos comenzar con el capítulo 2, que nos narra un poco ya sobre el accionar de David en realidad. Como decíamos recién, el personaje principal va a ser David. Entonces, David como rey de Judá, en este capítulo 2, ungido como rey en Hebrón, justamente será desde los primeros versículos que nos narra el capítulo 2 del segundo libro de Samuel. Pero las características principales. El segundo libro de Samuel habla exclusivamente de la centralidad del rey David. Después de la muerte de Saúl y de la guerra civil que le siguió, David fue ungido y luego es reconocido como rey por todas las tribus de Israel. Vea, por ejemplo, y es importante tenerla Yeikwami, vayan a llevar, Ñanemandu Avena, en el capítulo 16, primer libro de Samuel, Upe Peñan de Yahe Samuel, Kurimba Eshapa Samuel, Ojo Gendabe Peñan de Yara, o Atón Samuel, Veje yo Terejomía lleva, y le vas a ungir a David como rey. Y David después se incorpora poco a poco, ahí se lo nota como un niño que estaba cuidando a las ovejas, incluso Samuel, por una vez, porque ya ante la el hecho de ungir a David como rey. En ese momento estaba Samuel, ¿verdad? Saúl, y entonces Samuel tiene esta misión, pero Samuel lo que llega ahí por todo lo que significaba el monarca en ese momento, que era Saúl, que como conocemos después en nuestros estudios bíblicos que hemos hecho, características del rey Saúl que no son tan, entre comillas, edificativas, ¿verdad? Pero el autor sagrado lo toma como un camino pedagógico y como un proceso. Ñandeya yesa cuajanguaya lleva ñandeya esa janguaya o pilla bueno. Peisha ñandenda ya poemana, eso sería. Yo recuerdo una vez con un sacerdote, estábamos conversando así en una noche, eso era ya en Santa Rita de Casia, Italia, pero a pesar de Guatabe, corredor, vejina, curia lleva, pues haré, el rosario, piroña mongueta. Y dos cosas te voy a decir que nosotros tenemos que tener en cuenta.
cuando te dicen, eso es lindo, entonces de ella, porque tenemos que, entonces eso es para imitar. A ver la otra, y donde pea iba, ya eres en donde ana, porque pea y se pea de derecha apoyo. Entonces, siempre los dos elementos son interesantes y eso es lo que la Biblia nos pone aquí, ¿verdad? Elementos positivos y elementos también no tan edificantes, pero ñandepe ya es shariré, añas endurire, página la ñande yara y añande aupe, venga goyare kobe ñande aputu, aupe ana goñande ñaña mindu, uana ya es shana añas enduana aupe ya espea, se haya pota, peisha se aguatata. Y entonces, aquí justamente se nos va mostrando que después de la muerte de Saúl y de la guerra civil que le siguió, David es ungido y reconocido como rey por todas las tribus de Israel. Behuecatuve entonces, comita Rusú, Ayepa Ocacuaba, Cue, Oeshaba, Cue, vivió situaciones de triunfo, situaciones victoriosas, pero a Opeoñe Muñay, a Saúl un Muñay, yo me acuerdo iba ahí a pero lo mismo, mirando desde lo negativo, nosotros podemos después sacar cosas lindas y cosas positivas. Durante el reinado de David, que duró 30 años, Israel gozó de prosperidad y paz, razón por la cual se le recordará como el rey más grande de Israel, como el rey más grande de Israel. Conocemos muy bien de todo lo que significa la vida de David y por eso es considerado el rey más grande de Israel. Enterobeteo, Yepopete, Enterobeteo, y bueno, dice Wanda y por otro. Y también por eso que después vemos que el mismo cristianismo, cuando hace la lectura y cuando piensa en el Mesías, ahí está, el hijo de David, es que le atribuye a Jesús. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Tu palabra es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Tu palabra es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer,
palabra, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Servir hasta la muerte, cantar para ti, darte mi tiempo, darte mi amor, oh mi Señor. Toda mi vida te quiero servir, hasta la muerte cantar para ti, darte mi tiempo, darte mi amor, oh mi Señor. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0, con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este martes 3, tercer día ya de la primera semana del tiempo de Adviento. A nuestro encuentro viene Isaías, capítulo 11 del 1 al 10. Saldrá una rama del tronco de Jesé y un retoño brotará de sus raíces. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor del Señor. Y lo inspirará el temor de Dios. Él no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir. Juzgará con justicia a los débiles y decidirá con rectitud para los pobres del país. Herirá al violento con la vara de su boca y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. Y así continúa la palabra del Señor. Isaías, como siempre, Isaías que nos acompaña en este tiempo de Adviento, de preparación y también de todo este tiempo de Navidad. Dale, preparen el corazón, entiendan que en la medida en que ustedes abren el corazón, abren los ojos, su propia vida, evidentemente que van a tener un país, una familia, una iglesia, una sociedad que camine según los valores y los criterios del Evangelio. Y eso significa la realización y la planificación del hombre. Y por eso nos está diciendo que el Señor nos promete, estos son los dones del Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría. La sabiduría. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás parado? Tú responde solamente de nuestra sabiduría. El espíritu de la inteligencia, queridos amigos, el espíritu de la inteligencia siempre nos habla de esa capacidad que tenemos para discernir. Y este es el espíritu que necesitamos todos.
Upea con la ñandeña bojera en el sentido común. Ya se sabe y por mí a la ñandemonga cuata. Pero cuando nos damos cuenta de aquellos elementos que simplemente nos llevan a la corrupción del hombre, al egoísmo, a vivir alejados de Dios, eso no es palabra del Señor. Upea Yeyureta lleva en este tiempo de Adviento que nos acompañe y que nos dé la fuerza para que su Espíritu actúe en nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando siempre sobre este hermoso libro del Antiguo Testamento, el libro de Samuel. Es el segundo libro de Samuel, capítulo primero. Ahora Ñandeña mañana el personaje central que será David. Ya vamos a entrar en el capítulo 2 porque hoy queremos subrayar, ¿verdad?, de este capítulo 2, pero antes hacemos de nuevo una breve introducción general de mandó a mi hanguan, para la yagüero guatajina, para enseñan de guarapeñan de yara a través de esta continuación ya del primer libro de Samuel. Decíamos que era una sola obra, pero también dividida. La primera obra centrada más bien en los primordios de lo que es Israel, luego lo que es la monarquía, el desarrollo del primer rey, Saúl, el acompañamiento ya también de David a Saúl y por fin ahora entramos en este segundo libro de Samuel. David Oñejenoita, y aquí David va a recibir ya la unción, pero como rey sobre todas las tribus. Capítulo 16, primera Samuel, ella fue ungido como rey. Y entonces, David también es presentado aquí en la Biblia, como les dije hace rato, con sus elementos positivos, maravillosos, pero al mismo tiempo David no es perfecto. Su pecado con Betsabé ensombrecería su figura de campeón de la ley de Dios y de la justicia. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Nosotros que somos campeones, por decir muchas veces, la ñande desgracia ya es decir, nuestras propias limitaciones. Por eso que siempre la palabra de Dios nos invita a reflexionar, a mirar, a entender, a saber y a decir, bueno, diga tú ya entonces la pecha ante apela añembo mombribeñan de yarabi porque sea en no shendika tumo abeima hoy. Shendika tuyo y allá pobeñan de yarabi. No, jamás, jamás, queridos amigos. Sino que nuestro camino tiene que ser aquel camino que mira, que entiende, que sabe que con la fuerza de Dios nosotros podemos llegar a lo esencial y lo fundamental, ¿verdad?, que es la propuesta de Dios. Y la propuesta de Dios es que el hombre llegue a su dignificación. Ya repetí siempre, y ojalá lo memoricen y lo tengan en su vida, en su corazón y como proyecto de vida, lo que decía San Ireneo de León, ¿verdad?, este gran hombre de la iglesia, 150, en el año 150 después de Cristo, o sea que al inicio del cristianismo, la gloria del hombre, o mejor dicho, la gloria de Dios, es justamente la realización, es la dignidad del mismo hombre. Y entonces esa es la gloria de Dios, queridos amigos. Es el hombre viviente, él decía, ¿verdad? La gloria de Dios es el hombre viviente. Eso tendríamos que memorizarlo, tendríamos que tenerlo en nuestro corazón. Gloria de Dios que se manifiesta en el hombre viviente. El hombre viviente quiere decir el hombre realizado, planificado. Y entonces, desde ahí, si miramos este segundo libro de Samuel y lo que está buscando, dice, es la justicia,
ser campeón en la ley. David había comenzado eso, pero después también hay una sombra con este famoso pecado con Betsabé. Pero a pesar de todo, ¿verdad? Dios reconoció su arrepentimiento. Esta es la otra palabra que tenemos que siempre nosotros subrayar. La misericordia de Dios para con el hombre. La misericordia de Dios para con nosotros ante nuestras limitaciones. Justamente porque el hombre, nosotros, nos desanimamos fácilmente. Ateco enseguida ya pues pasea, lleva, tiramos la toalla ya ñande. Da ya guata se ve, da ya se ve, da ya yu se ve, peñande yara goto. Aupea gola ñande ya pon, ya guata yu peñande yara goto. Ñamañaña henduya esa peñan de yaro yerurese aupea ese coanga, añe piamba y teta añe penuta guatajata peja becueri. Y así entonces podemos entender que a pesar de este gran pecado que ensombrecería su figura de campeón de la ley y de la justicia, un David que se entrega siempre. También por ahí en el capítulo 25, ¿se acuerda del primer libro de Samuel? Medio hay algo también que lo ensombrece cuando se encuentra con Nabal, porque esa sería una de las únicas veces también que vemos a un David muy resoluto ante la injusticia y ante las cosas negativas. 300 soldados de los 600 que él tenía ahí, dale, ya castiga, ya yuca, ya esa caso de más. Pero primera vez que se le ve así, ¿verdad? Porque cuando estaba siendo perseguido por Saúl, por ejemplo, no reacciona, incluso le perdona 2 veces la vida teniéndole ahí enfrente para poder acabar con su vida. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Vete en paz y no peques más. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. En mi lecho por las noches busqué al amor de mi alma, lo busqué, no lo encontré y muy sola me quedé. Entonces me fui por el mundo como un pobre vagabundo, mendigaba tu amor, no lo encontraba, no, no, no. Pero hoy, después de tanto correr, me detengo, tu gracia me alcanzó. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. En lo más oscuro de la noche apareció la luz, todo porque me dejé alcanzar por ti, Jesús. No me acusó de mis pecados para condenarme, sino que puso en mi salud
luz para salvarme. Moriste, por mí la vida diste, mis cadenas rompiste y así me redimiste. De tu gracia me vestiste, dejo a un lado el yugo de la esclavitud. Por él tengo vida nueva y camino hacia la virtud. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado, del pecado me has liberado, porque has resucitado, hoy vuelvo a ser feliz. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado, porque has resucitado, hoy vuelvo a ser feliz. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado, porque has resucitado, hoy vuelvo a ser feliz. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? El Papa teme el invierno, sobre todo in paesi come Ucraina, donde la población está al límite. Saranno mesi difficilissimi per loro. La concomitanza di guerra e freddo è tragica. Rivolgo ancora una volta il mio appello alla comunità internazionale e ad ogni uomo e donna di buona volontà affinché si adoperino in ogni modo per fermare questa guerra e per fare prevalere dialogo, fraternità, riconciliazione. Por otro lado, Francisco aplaudió el cese al fuego en Oriente Medio, aunque ante la inminente llegada de la Navidad, pidió que se hiciera más. Si moltiplichi a ogni livello un rinnovato impegno. E mentre ci prepariamo al Natale, mentre attendiamo la nascita del Re della Pace, si dia a queste popolazioni una speranza concreta. La ricerca della pace è una responsabilità non di pochi. El Papa también lamentó profundamente el rebrote de la violencia en Siria, un país cuya evolución siguió muy de cerca en los últimos años. De Valencia a Almería, Yo te alabo, oh Dios poderoso, porque has hecho tanto bien en mí. En momentos terribles y oscuros me apoyé en ti. Me conduces por sendas oscuras, eres tú mi faro y mi luz. Yo por ti daría toda mi vida, me protege tu amor. Un, dos, tres.
labios, rompe mi silencio, proclama tu palabra en este pobre templo. Háblame despacio, tuyo es mi tiempo, mi vida es un canto, cada día un verso y veo mucha gente con cara de asco. Me duele tanto llanto, ver tanto lamento, el fallo es confundir el regalo con derecho, gracia con precio, el cielo con un premio, la vida es el regalo del amor eterno. Vamos a cogerlo, a vivirlo intenso, seguimos en camino, junto al maestro, no mires atrás, ya no tengas miedo y no puedo callarme, tengo que gritar, mi vida es alabarle, ¿por qué no con el rap? Mi latido es un guiño cariñoso de su amor, ¿qué más necesito si ya soy hijo de Dios? Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, que no tenemos que olvidar, que es la continuación, ¿verdad?, del primer libro y donde el personaje central, la figura central siempre será David. A pesar, decíamos, de esa sombra que tiene por esta relación o esta actuación equivocada, actuación pecadora, pecaminosa de parte de David para con Betsabé, es decir, con su misma comunidad. Y es lo que ensombrece un poco esta figura de campeón que él tiene sobre la ley de Dios y también sobre la misma justicia. Pero, como decíamos anteriormente en los bloques anteriores, lo que le salva a David es el hecho de que se arrepiente. Oye, moibe Ñande Yara no debe y bueno Ñande Yara se allá da ya popona y pendere yerureba cuesejina. Vos me pediste justicia, pero sin embargo yo obré mal. Y aquí, queridos amigos, es importante que también nosotros siempre tengamos en cuenta, que miremos un poco, que veamos un poco cómo vamos a manejar, ¿verdad?, nuestra vida, porque solamente el arrepentimiento, arrepentirse quiere decir reconocer, ver, saber, entender esa misericordia y ese amor de Dios que nos hace caminar y que nos hace encontrar plenamente justificados, ¿verdad?, ante el Señor. Porque esa será la misericordia. La misericordia, pues, pues, Ñande y pues, Ñande Yara, bueno, será, alleva, reguataba güey. Pero con angare arirepe tu yuben dere yeja coa haupea ende con angare guero sapukaya se abe ahendu lande ejirurea hina se ahendu
aquí están mis oídos atentos a tu súplica. Operar el ambos asan de ese pojina, operar roipe ave tu yucuawi. Pero atención, heian de yara, peñane atoño hinase, roipe atape tu yucuawi, lleva romo y tape tape ponareje, andego angareñe pinutare guata, pero ondere guatata. Ani ese la shaya pojangua, landerape. Por eso, queridos amigos, si nosotros entendemos esto, si nosotros comprendemos, a veces esa hina la de ella se apea la tape ponajina. Yo voy a comenzar entonces a trabajar y yo voy a comenzar a hacer este camino de santidad. Llego a porque hay cuáles son tus leyes, qué es lo que vos me estás pidiendo, cuál es la justicia. Nadie puede decir, queridos hermanos, que no tiene esa capacidad del discernimiento. Eso lo tenemos ya por creación. Eso lo tenemos ya porque Dios nos ha regalado. De ella es por ontonomasia. El ontos quiere decir por esencia, porque nosotros somos hombres, criaturas. Ya tenemos la capacidad de discernir lo que está bien y lo que está mal. La ñandella ya po ahí no gina, ya y cuá ponana, la ñandella ya po gina pea, ya y cuá jawina, pe ya y cuá irego ñandella ya po gina omimba iba ahí. No pensaba ahí y ella por la hiponaba. Pero entonces nadie puede decir yo no sabía luego. Porque incluso después la formación, la educación, que hoy en día no es solamente en tu casa, tu papá, tu mamá, que son los educadores por excelencia y los primeros educadores son los papás y las mamás, ¿verdad? Peñan de mi cine, peñan de mi tan, yo esa caña de la tapé, se me embu, será peichan de la se me embu, será yig, lleva, pendere poco a escuela, beber guerupe borrador ajeno, lápiz ajeno, gueru, peanda ya pues, pearera yita, ereta maestra, yo esto encontré aquí, yo llevé conmigo y aquí devuelvo porque no sé de quién, a quién le pertenece, ¿entiendes? Upea bebe la y que tú eres. Pero alguna vez iba y vemos hoy la yicua hoy más bajo a ver lápiz de la borrador a ver ya pues ya hañan en día yicua hawina mamba evagina se mandó a una aerobatajina. Esto fue en Medellín, en Colombia. Arjoina pesa haina a mañana recorrer pero vina pesa tiene cara ahí pesa un joven era se fue y se quedó ahí yo estilo ñande pesa alguna empanada bebé a ver on se ya ron se guata ape o moingueta ya ves la bolsillo la y plata la o ya mira es ayuda y plata ve la billetera ya hay una vez pues más o menos unos 10 metros ahí ya allí bueno y enseguida aquí te viene a peaco de reye pocuanos a pe de sin de rumi en bo eva que en mi sí allí entonces enseguida andereñe mondima señor enseguida mejor y ya la recoma pues señor esto es usted ahí acá es hacer ese hoyo coco que aeropuerto ve ahí a pesar allí se cuando dijo a mí se le hace pasaporte pe calcula mina pe aeropuerto así le hace pasaporte hace ahí nada dejamos algo en el basurero dejamos bota de basura señor o vete ahí a pio mañana padre disculpe usted acaba de dejar caer ande y ande pasaporte apita más donde me dice imagínate la pea no pena y ando ya posee y en va a ver entonces te da o lo que sea imagínense entonces ese problema moaina puede venir a tu mañana viajar que va a ya por en un país extranjero. Bueno, queridos hermanos, hay tantas anécdotas para entender y saber. Va ese papeñan de yaraña ne atoy, papeñan de yaraje y yande va ese bañan de yecuana, va ese bañan de yan reaccionara antes las cosas positivas o ante las cosas también negativas. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Tampoco ese día, como a lo largo de los últimos 4 meses, apareció el capitán chino que habría de llevarlo clandestinamente a China a cambio de 20 quintales de pimienta que ya le había entregado. Pero San Francisco Javier no perdía la esperanza y continuaba mirando hacia la lontananza, a la espera de que en el horizonte emergiera el anhelado buque, y por eso, sentado en la piedra de siempre, presa de la fiebre, tiritando y orando, soportaba estoicamente el embate de la gélida ventisca que batía inmisericordiamente a la isla de Sanchón, ubicada a 20 kilómetros de la costa continental. Cuando el último vestigio de sol se hundió en el mar, se levantó pesadamente y trastabillando penetró en la barraca en la que las corrientes de aire penetraban silbando por entre las junturas de la madera, de tal suerte que parecía confinado en un túnel de viento. Se recostó en su jergón y Antonio de Santa Fe, un converso japonés que desde hacía tiempo era su fiel escudero, lo cubrió con una tosca cobija mientras San Francisco Javier respiraba con dificultad y, jadeando, invocaba febrilmente el nombre de María Santísima. Esa lenta agonía se extendió hasta la madrugada y poco antes de amanecer su abnegado compañero puso un cirio en sus manos. Y desde ese instante la llama y la vida de San Francisco Javier se fueron apagando al unísono y se extinguieron definitivamente en el momento en que despuntó el sol, ese sábado 3 de diciembre de 1552. Francisco Jasso Azpilicueta Atondo y Aznares, nacido el 7 de abril de 1506 en el Castillo de Javier en Navarra, España, era el último hijo del presidente del Real Consejo de los Reyes de Navarra, razón por la cual pasó sus primeros años en medio del ruidoso y frívolo mundo cortesano que se le derrumbó cuando Navarra fue atacada por Fernando el Católico, rey de Castilla y Aragón, y el castillo de Javier, que era el feudo de su familia, resultó destruido y su padre, dice una crónica, murió de tristeza en el exilio en 1516. Francisco Javier, desencantado por esos avatares, se refugió en la soledad de la meditación y al cabo de un tiempo, en 1525, se fue a estudiar al Colegio de Santa Bárbara de París. 5 años después, se graduó de maestro de artes y empezó a ejercer como docente de filosofía, a la par que estudiaba teología, y en esas conoció y trabó una perenne amistad con San Ignacio de Loyola, quien a través de sus ejercicios espirituales lo condujo a la presencia de Cristo. Y San Francisco Javier se convirtió así en su primer discípulo y cofundador de la Compañía de Jesús. Juntos se ordenaron sacerdotes en 1537. Aunque intentaron peregrinar a Tierra Santa, tuvieron que resignar su deseo y con la aquiescencia del Papa se dedicaron a fortalecer a la Compañía de Jesús, a evangelizar, a asistir a los menesterosos y a atender a los enfermos. Y en 1541, a petición del rey de Portugal, San Ignacio envió a San Francisco Javier como misionero a la India, a donde llegó el 6 de mayo de 1542. Y desde la ciudad de Goas, última avanzada portuguesa en India, emprendió una epopeya misionera que no ha tenido par en la historia. En las islas de pesquería, San Francisco Javier redimió a los explotados pescadores de perlas que morían muy jóvenes a causa de las constantes inmersiones. Se adentró en la India y se hizo igual a los parias a los que conquistó con su blando corazón. En Malaca convirtió a todas las tribus. En las islas Molucas catequizó a los nativos y a los contrabandistas de especias. A Ceilán, que era budista, la transformó en cristiana. Se anduvo medio Japón y regó la semilla del evangelio en más de 100 de sus islas. Era tal su labor y su cansancio que hubo un mes en el que San Francisco Javier bautizó 10.000 personas, según su propio registro. Y como ya no daba más, tenían que levantarle la mano para impartir la bendición. A pesar de que en 10 años, según cálculos basados en sus rutas, San Francisco Javier recorrió más de 100.000 kilómetros, sin que su frágil salud, sus constantes ayunos y penitencias lo detuvieran, no estaba satisfecho, porque su premio mayor era China, y hacia ella encaminó sus esfuerzos. Sin embargo, por orden del capitán de marina portugués Álvaro de Ataide, lo dejaron abandonado en la isla de Sanchón, en donde San Francisco Javier contrajo pulmonía, y aunque aguantó varios meses, al fin su vida se apagó como una llamarada vencida por el torbellino. Fue canonizado por el Papa Gregorio XV el 12 de marzo de 1622, el mismo día que su maestro y amigo San Ignacio de Loyola. Por eso hoy, 3 de diciembre, día de su festividad, pidámosle a San Francisco Javier que nos enseñe a evangelizar sin miedo.
desciende con tu poder, enciende en mí el fuego de tu amor, Espíritu Santo, ven, te abro mi corazón, desciende con tu poder, enciende en mí el fuego sagrado de tu amor. Ven, 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 ven y derrámate. Queremos hoy vivir un nuevo Pentecostés. Ven, 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 ven y derrámate. Queremos hoy vivir un nuevo Pentecostés. Espíritu Santo, ven y llénanos. Ven poder de lo alto, ven y sopla tu aliento, ven y danos tu vida, ven y enciende tu fuego, dulce huésped del alma, haz en mí tu morada, por tu inmensa bondad y tu gracia, ven, renueva, libera, restaura, ven y riega la tierra en sequía, sana los corazones enfermos, ven y salva al que busca salvarse, ven y danos tu gozo eterno. Oh Espíritu de Dios, ven y llénanos. Ven, 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 ven y derrámate. Queremos hoy vivir un nuevo Pentecostés. Ven, 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 ven y derrámate. Queremos hoy vivir un nuevo Pentecostés. Ven, ven, ven y quédate en mí, ven y lléname de paz. Ven, 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 dulce huésped del alma, haz en mí tu morada. A visitar al Señor, la Magdalena el domingo al sepulcro marchó de madrugada, pero alguien más removió la piedra que lo cerraba y echando a correr llegó a casa de Pedro y contó. Del sepulcro han llevado al Señor, no sabemos dónde pueda estar. Y corrieron a ver lo ocurrido Pedro y uno más.
resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está. Aleluya, Él vive. Quien con más prisa corrió, llegó y sin entrar al sepulcro los lienzos miró, tirados al suelo. Mas cuando Pedro llegó, entró y vio los lienzos del suelo, y aparte doblado el sudario que cubrió al Señor. Cuando el otro discípulo entró, comprendió la escritura y creyó que Jesús ya no está entre los muertos, pues resucitó. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está. Aleluya. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Él Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Qué lindo, queridos amigos, lo que estamos reflexionando. Estamos haciendo como un resumen, una síntesis, ¿verdad? Estamos comenzando ya con este segundo capítulo, ¿verdad? Del libro, del segundo libro de Samuel. Samuel, este libro que nosotros le consideramos y decimos que es un libro histórico. Esta es una de las características esenciales. Aquí en el capítulo 2, que va a ir del 1 hasta prácticamente hasta el versículo 4, ¿verdad? Hasta el versículo 4a por lo menos, porque después del versículo b ya tenemos el mensaje de David, ¿verdad? A Yabes de Galaad. Estos 4 primeros versículos nos invitan a reflexionar, a entender y a saber cómo es que David va entrando ya, pero como rey para toda Judá. Rey de Judá, porque David es ungido rey en Hebrón primero. Rey en Hebrón. Es reconocido entonces ahí en Hebrón como rey de Israel. Después de esto, dice, después de que hayamos ya leído toda la reacción de David ante la muerte de Saúl, luego viene la lamentación de David, segunda partecita, por la muerte de Saúl y Jonatán, que decíamos una actitud maravillosa de parte de David, a pesar que está en muñeco y está lleva oyucase Saúl o perdonar y mucha misericordia de parte de David. Jacobán entonces después de todo esto, David o guapigo yo calculado ñembo de Saúl ñembo lleva veñan de Yara en donde o también así
por su amigo Jonatán, ¿verdad? Entonces comienza y hace todo este poema, llora, reflexiona y entiende qué es lo que pudo haber sucedido y qué es lo que sucede, ¿verdad? Pero ahora dice, comienza este segundo capítulo diciendo, después de esto, esa va. Esto es una manera simplemente de decirnos dentro de del género literario para darnos a entender que es una continuación, que nuestra vida continúa. David continúa, todo lo que David está haciendo también y lo que el pueblo, después de esta guerra, después de esta situación tan difícil que había vivido, la vida continúa. La vida no termina ahí. Tenemos que mirar, tenemos que entender qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer, cómo vamos a comenzar a caminar. Y entonces después de todo esto David consultó al Señor diciendo, qué bueno que es comenzar con esta frasecita, consultar al Señor. ¿Y qué es lo que Él va a decir? ¿Debo subir a una de las ciudades de Judá? Y el Señor le respondió, sí, sube. David volvió a preguntar, ¿a dónde subiré? A Hebrón, le respondió el Señor. Entonces, este versículo 1 nos está dando una de las raíces esenciales para decir qué significa la ciudad de Hebrón para Judá. ¿Qué significa este lugar, Hebrón, para los judíos o para la tribu de Judá? Primero, David que consulta al Señor. Oñe subeñan de yara renondebe, ombotebe esa, oñe pongo lleva oñamindu uponaje y veñan de yara. ¿Debo subir a una de las ciudades de Judá o por Honduras? Ajata bañan de yara. Va eva erese. Sepa jana tapa. Va eva y gota se. Y aquí justamente encontramos, ¿verdad?, la respuesta del Señor. Porque enseguida el Señor le responde, sí, subes ellos. Y yo piñan de. Pero la actitud, decimos nosotros, es la esencial y fundamental siempre en la palabra de Dios. Ñande yeikuana, añande la ñamaña, la yale, yavejina ave, ñajan o llave, coñande yarañe, mañana. ¿Cuál es la actitud del personaje? Primera actitud que vemos en David es esta dependencia. Operar con lo oporando, hoy cuase, y veñan de yara, ñande yara. Chico ayupiana, jana, yapuana. Eso en el fondo nos está diciendo una humildad tremenda, una dependencia de Dios. Pero la ñande actitud a nada de ñande. Ñande oña porando a veñan de ya, Señor, ayapoda de con ayapomo, ahí vea. Señor, amendata de con amendamo, ahí vea. Señor, ambo eponada de con ambo eponajina con hace me cuera. Señor, pese ayapoajina, pe amba apojabe ayapoponata y con ayapoajina. Pe ministerio shawera jaina ayapopona y con taiko amonda se yapu ayapo abuela se amigo fuera ayapo se ayapo la ley que yo quiero de acuerdo a mi conveniencia o a la conveniencia de mis grupos, etcétera, etcétera. Umia estamba eina. Umia ñande yara anga peo ponando paiteta ñande eina. Ese yo que fuera importante la ñajendu veñan de yarañe. Este es un libro político, dijimos siempre, y lo vuelvo a repetir. Y es un libro que también es para nosotros, es decir, porque todos somos políticos y tenemos una forma de manifestarnos ante el Señor. Bueno, les dejo, queridos amigos, y les dejo sobre todo con la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.